Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. Bien, chicos. El día de hoy vamos a ver el último tema que corresponde a la actividad número 6. Debido a las condiciones climáticas, pues los otros dos temas se tuvieron que ver de manera autodidacta, con apoyo de material, pero pues los poquitos trabajos que llegué a ver en ese momento, pues como que no estaban tan dados al traste. Pero pues básicamente era decir qué tipo de alcance tiene su investigación, decir si era exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo o causal, dependiendo de lo que se haya establecido con anterioridad en su planteamiento del problema. Depende también del marco teórico, pero eso solo para dar una idea de qué alcance debería tener según lo que se ha hecho con anterioridad. Pero el que tenía más peso sobre esa decisión era el planteamiento del problema, más que nada el objetivo general. En el caso de la hipótesis era solo si nuestra investigación era de tipo correlacional o explicativo, y si teníamos un descriptivo en donde pronosticáramos alguna cantidad o algún valor, entonces se hacía. Si teníamos exploratorio o descriptivo, pero sin pronosticar cantidades, ahí no se hacía hipótesis. Pero lo que les había pedido era que si no llevaba hipótesis, debían dar una explicación razonable de por qué no llevaba hipótesis, pero no era solo decir mi estudio es exploratorio y por eso no lleva hipótesis y tal, no, había que dar una explicación. No, pues es que el estudio es exploratorio y lo que se quiere buscar es tal cosa y por ese motivo no lleva hipótesis, o sea, algo así. Pero pues esto, o sea, lo que se hizo de los alcances y lo que se hizo de la hipótesis es parte de su ADA número 6. O sea que cuando vayan a entregar el ADA 6, tienen que poner esa actividad de los alcances, y en el caso de la hipótesis, si hay una hipótesis formulada, ponerla, y si no se formulaba por el que el tipo de estudio no lo permitía, la explicación de por qué no. Y le vamos a agregar lo que vamos a hacer esta semana, que si todo sale bien, en la siguiente hora nos vamos directo al Classroom a hacerlo, y si no, en la siguiente hora terminamos de ver el tema y luego nos vamos al Classroom, depende. Hoy nos vamos a enfocar en el diseño de la investigación. En la parte del diseño vamos a establecer dos cosas. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la estrategia para hacer nuestra investigación? Y el enfoque que le vamos a dar, o sea, si es cuantitativo, si es cualitativo o si es mixto. En la presentación no están esas tres, pero ya lo habíamos comentado con anterioridad, que un cuantitativo es cuando queremos cantidades, o sea, que nosotros estamos buscando cifras y nuestros resultados sean cifras. En un cualitativo, cuando queremos características, que por lo poco que he visto es lo que la mayoría quiere, dar alguna característica o cosas que tienen que ver más con explicación que con cantidades. Y si es mixta, cuando queremos ambas cosas, queremos cifras y queremos
características. Entonces, y lo más seguro es que la mayoría se vaya tanto para cualitativo como mixto, dependiendo de su estudio. Pero ustedes lo tienen que definir en su diseño. Y ahorita vamos a ver en qué consiste el diseño de la investigación. Voy a compartir la presentación. Favor de tomar apuntes. Ahí está. Elección del diseño de la investigación. Por cierto, antes de que se me olvide, esta semana sí está programada su ADA 6 para entregar a más tardar el sábado. Como ya tienen parte de la tarea, pues es nada más que vayan juntando todo en un mismo archivo. Cuando hagan la actividad que le corresponde a esta parte, lo pueden hacer en el mismo archivo o lo pueden hacer en una parte y luego lo juntan todo. Pero ya está para esta semana y tiene como límite el sábado antes de las 11:59 de la noche. Vamos a ver en qué consiste la parte del diseño. Dice, el diseño se refiere al plan o estrategia para obtener la información que se desea. Cuando nosotros queremos saber sobre algo, buscamos la manera de obtener esa información. Y normalmente, cuando es algo un poquito complicado, se planea. Por ejemplo, si yo quiero saber sobre el último chisme candente que hay entre mis compañeros, ¿qué hago? Puede ser que yo pues vaya directamente con la persona implicada y le pregunte. Puede ser que yo pues vaya investigando con las personas que saben del chisme, pero no son la persona implicada. Puede ser que eso haya salido en alguna red social y reviso qué tanto hay sobre eso en la red social de la persona o de las que lo saben. Y todo eso que acabo de decir son estrategias para obtener lo mismo, la información del chisme. Y son varias maneras. A lo que se refiere esto es que nosotros, dependiendo de nuestra investigación, de nuestra temática, de lo que queramos obtener al final, pues vamos a planear una estrategia para obtener la información. Porque ya tenemos todo lo previo, ya tengo mi problemática bien definida, espero. Ya tengo los antecedentes de lo que alguien más ha hecho antes de mí. Ya tengo el alcance, o sea, hasta dónde voy a llegar y a qué nivel quiero llegar. Y en el caso de las fuertes, que son correlacional y explicativo, ya tengo la hipótesis, o sea, ya tengo una posible respuesta hacia lo que yo he estado preguntándome desde el principio, hablando de las preguntas de investigación. Y lo que voy a hacer
es ahora planear cómo voy a obtener la información que necesito para ver si mi hipótesis es o no es. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Es la manera como una idea de investigación se transforma en un proyecto que puede luego llevar a cabo en la práctica un investigador o un equipo de investigación. O sea que hasta ahorita todo lo que habíamos tenido eran ideas. Una vez que hagamos el diseño, se concreta la idea. Como cuando nosotros vamos con un arquitecto, que eso no creo que les haya pasado, pero puede ser que en algún momento lo hagan, que vayan con un arquitecto y le digan, es que quiero que me hagas mi casa así, y así, y así, y así, con tantos cuartos, con tantos baños, con tantos pisos, etcétera, etcétera. Y el arquitecto lo que hace es armar un diseño basado en lo que tú le dijiste de la casa que le estás pidiendo, y una vez que ya lo tiene todo armado en los planos, pues ya te lo muestra y así como que aquí está lo que me pediste. Y eso ya se vuelve un proyecto. Si es aprobado, entonces, bueno, entonces ya podemos hacerlo. Pero lo que hay que hacer primero es el diseño, es planearlo, cómo va a estar, en la distribución, qué va a tener aquí, qué va a tener allá, etc. En la investigación disponemos de distintas clases de diseños preconcebidos y debemos elegir uno o varios entre las alternativas existentes o desarrollar nuestra propia estrategia. Ahorita vamos a ver los tipos de diseño que son los que están preestablecidos. Y pues eso ayuda mucho para que diga, bueno, es que dependiendo de mi investigación, como que le va mejor este. Y ya hay uno. Entonces, si ven que ninguno aplica, entonces ustedes pueden hacer el suyo. O si quieren ignorar por completo lo que ya hay porque quieren que sea totalmente suyo, es válido. Siempre y cuando esté bien planeado. Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio tendrá mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento. Es lo que les dije. Si está todo bien planeado, todo perfectamente calculado y con mucho cuidado, entonces pueden obtener los resultados que quieren y van a tener la seguridad de que esos son los datos verídicos. Si tenemos fallas en este proceso, entonces difícilmente podríamos obtener lo que queremos y difícilmente podríamos decir si es verdadero o no. No es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro. Cada uno tiene sus características propias. Por eso tienen que fijarse muy bien en los tipos de diseño preestablecidos y decir si cuadra o no cuadra con su investigación. Porque si ven que algo no cuadra, entonces puede ser que no tengan los resultados que necesitan y tendrían que pensar en otro diseño o en algo que puedan cambiar incluso del mismo diseño, pero hay que tomar en cuenta que cada uno tiene sus características y que no es aplicable de manera universal. Por eso hay varios. Tipos de diseño. Son dos. Claro que cada uno tiene su desglose, pero son dos. Los diseños experimentales y los diseños no experimentales. También ya habíamos hablado con anterioridad de los tipos de investigación experimental y no experimental, pero ahora los vamos a ver más detalladamente para saber qué tipo de diseño necesita su investigación, si necesitan que sea experimental o que sea no experimental. Y por experiencia, la mayoría, creo yo, se va a ir por uno no experimental. Pero ahorita lo vamos a ver. Diseños experimentales. El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra particular.
La general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. O sea que nosotros hacemos algo y de eso que hacemos, pues vemos qué pasa. La acepción particular de experimento, más armónica con un sentido científico del término, implica a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes dentro de una situación de control para el investigador. En un diseño experimental es la base de todo, la manipulación de la variable. Nosotros tenemos que hacer esa manipulación y tenemos que ver lo que sucede después de hacerla. Si nosotros estamos trabajando en una temática que implique que nosotros hagamos algo para ver qué es lo que sucede, estamos hablando de un diseño experimental. Tiene que haber, porque si no hay, entonces sería del otro tipo. Requisitos para tener un diseño experimental, pero pues también depende si es correlacional o si es explicativo, porque es en donde más entra el diseño experimental. Los requisitos son manipulación intencional de una o más variables independientes, o sea que nosotros hagamos los cambios que deben hacer o que tengamos que hacer algo para esto. Tenemos dos maneras de manipular la variable, que es la manipulación por grados, que el grado más simple de manipulación que nosotros podemos hacer es que esté o no esté la variable independiente. ¿Se acuerdan cuando vimos una actividad que era un estudio de caso de una investigación de la harina de nopal? Sí. Esa investigación era tipo experimental que tenía la manipulación de presencia y ausencia. O sea que los grupos que tenía para la investigación, el de las mujeres sanas, el de las mujeres enfermas, y que luego de las mujeres enfermas las separó en dos grupos, y a unas les dio la harina, a otras les dio el medicamento normal que se usa para eso, para la osteoporosis o la osteopenia, dependiendo. Y al hacer esto, estamos manipulando la variable y es de presencia o ausencia. O sea, ¿qué va a pasar con las que lo están tomando? ¿Qué va a pasar con las que no lo están tomando? Y ya de eso se sacan conclusiones. Pero eso es una manipulación por grado. ¿Qué pasa si está y qué pasa si no está? Tenemos también el de la modalidad de manipulación. En lugar de que sea por grados, tenemos varias modalidades. O sea, cuando tenemos no nada más la presencia y ausencia, sino, por ejemplo, cuando hacemos investigaciones en una empresa, vamos a suponer, y queremos establecer los medios de comunicación que se usan en una empresa para dar un mensaje importante, y pues veamos así como que cuál es el más efectivo. Pues en una empresa podemos comunicarnos con circulares, correos electrónicos, por memorándums, cartas,
bla, bla, bla. Entonces, al hacer la manipulación por modalidad, o sea, modalidades de manipulación, es que vamos a ir probando cada uno y ver qué sucede. O sea, si yo les envío una carta, ¿qué sucede? Si yo les envío un correo electrónico, ¿qué sucede? Y así con todos. Entonces, es un poquito más complicado porque pues hay muchas cosas que ver, hay muchos factores que podrían estar involucrados. En cambio, cuando es por grados, pues es así como que vamos de lo más simple y si lo queremos complicar más, pues iremos subiéndole el nivel. Después de manipular la variable como quieran hacerlo, tenemos medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. O sea que al estar haciendo esta manipulación, pues tenemos que ver si tiene mucho efecto o si no tiene efecto. Y eso pues lo tenemos que medir de alguna manera. Depende también del tipo de estudio, cómo se va a medir esta situación. Y ya que medimos, entonces hacemos el control y validez interna de la situación experimental. Y tenemos dos maneras de hacer este control y validez, que es por varios grupos de comparación o por equivalencia de los grupos. Cuando tenemos varios grupos de comparación, mínimo debemos tener 2. Si regresamos al ejemplo de la harina de nopal, ¿cuántos grupos teníamos ahí? ¿Cuántos grupos se formaron? ¿Seguro que 2? Tres. El de las mujeres sanas, el de las mujeres enfermas que van a usar la harina y el de las mujeres enfermas que van a usar el medicamento normal. Se hicieron 3 grupos. Claro que los grupos que más nos interesaban pues eran las personas enfermas. Y sobre esos dos grupos pues sí nos vamos a enfocar. O sea que en parte Damián pues sí tiene razón. Sí solo nos vamos a enfocar en 2 grupos, pero tenemos que hacer la comparación de lo que sucede entre ambos. Y para que podamos hacer la comparación, pues tenemos que encontrar la similitud, o sea, que las personas que estén en los grupos, en ambos grupos, sean lo más parecidos posible en cuanto al aspecto que se va a investigar. En este caso, pues sí tenemos que están enfermos. Todas están enfermas o tienen el riesgo de padecer la enfermedad. Entonces, tienen esa semejanza y lo único que van a tener de diferente es la variable que se va a manipular. Porque si vemos en ese caso, se usa la harina en uno y el otro medicamento en el otro. Entonces, eso es lo único que van a tener de diferente. Y si nos regresamos a ese ejemplo, estamos viendo que tienen control y validez, pero el uso de varios grupos de comparación, que en este caso, 2. El otro que es la equivalencia de los grupos, o sea, ahí no tiene que haber la semejanza entre los sujetos que estén en los grupos. Y estamos hablando más de situaciones sociales porque pues las personas no son iguales. Aquí lo que podemos hacer para la equivalencia es que los grupos que vayamos a formar se elijan al azar. En el caso anterior, pues estamos viendo que deben tener la misma condición, más o menos, y
ahí puede haber una elección determinada, de que tú agarres a las personas que elijas. Pero en el caso de la equivalencia de los grupos, tendría que ser al azar, o sea, no lo eliges tú, sino que puedes usar algún sistema para que sea todo al azar y luego ver que esté equilibrado. O sea, que a pesar de la diversidad que vaya a haber en los grupos, que haya un equilibrio entre ambos, por eso se llama equivalencia. Para que cuando se haga la manipulación de la variable, pues podamos obtener las cantidades que necesitamos. Pero esas son las dos maneras. Los grupos de comparación, que tienen que ser mínimo 2, y nosotros básicamente hacemos los grupos con personas semejantes, y en el caso de la equivalencia de los grupos, que tiene que ser igual de 2 a más, y que la elección sea al azar, pero equilibrada. Los diseños experimentales más utilizados. El diseño con postprueba únicamente y grupo de control. Incluye 2 grupos mínimo. Uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. El grupo que va a recibir el tratamiento experimental es el grupo experimental y el que no lo recibe es el grupo de control. La manipulación de la variable independiente alcanza solo 2 niveles, presencia y ausencia. O sea, este es el tipo de que cuando tenemos el experimental, pues es el que va a tener la variable y el grupo de control no la va a tener, como en el caso de la investigación de la harina de nopal. Los casos o sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria, o sea, al azar. No elegimos quiénes van a estar en los grupos, se pueden formar solitos. Cuando veamos la siguiente etapa, vamos a ver cómo se puede hacer esta selección aleatoria. Cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en estudio. O sea que, así como a uno le vamos a aplicar la variable y al otro no, cuando se termine y veamos las consecuencias, se tiene que medir y se mide para ambos grupos por igual. Entonces, si vemos que hay concordancia, depende también de lo que queremos demostrar, pues nos va a resultar si sí o si no. Pero si vemos que hay diferencia, también depende de lo que vayamos a demostrar, pues es si sí o si no. Y tenemos el diseño con preprueba, postprueba y grupo de control. O sea que en el caso anterior, pues es solo hasta que terminas el experimento, les haces una prueba. Pero en este caso tienes que hacer una prueba antes y una prueba después. Incorpora la administración de prepruebas a los grupos que componen el experimento. En el caso de este tipo de diseño, se utiliza más para los que son de equivalencia por grupos. Porque, pues, para que nosotros veamos si está equilibrado, tiene que haber una prueba que lo demuestre y que nosotros veamos si está el equilibrio o no para que podamos hacer lo que sigue. Los participantes o casos se asignan al azar a los grupos, que ya habíamos mencionado que en este caso particular, pues sí, hay que elegirlos al azar. Después a estos se les aplica simultáneamente la preprueba. A ambos grupos, el experimental y el de control, se les pone la prueba para ver si estamos o no equilibrados. Un grupo recibe el tratamiento experimental y el otro no. O sea que hacemos lo mismo que en el anterior. Establecemos cuál va a recibir la variable y cuál no la va a tener. Por último, se les administra también simultáneamente una postprueba. Ya que terminamos el proceso, los evaluamos a ambos por igual y vemos el resultado. La única diferencia que hay entre uno y otro es la cantidad de pruebas que se van a hacer. En uno solo se hace al final y en la otra se hace una antes y una después. ¡Tan, tan!
De resto es igual. Hay otros tipos que son los cuasi experimentos. O sea que son experimentales, pero tienen algo que, así como que hay mitad de mitad, entre uno que sí es y uno que no es. Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes. Solo que difieren en los experimentos en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. ¿Por qué? Porque en los cuasi experimentos la elección de los grupos no es azarosa, sino que normalmente es cuando se ponen en grupos que ya están formados, que ya existen y nosotros solo vamos y les aplicamos lo que le tengamos que hacer. Por ejemplo, los que tengan como objetivo general, por ejemplo, que quieren ir a una escuela y que hayan decidido, por ejemplo, nuestra escuela. Y que digan, pues es que se lo voy a aplicar a los grupos de primer año. Los grupos ya están formados. O voy a trabajar con los grupos de primer año. Como es experimental, pues hay que hacerles algo. Pero esos grupos ya están formados. No sabemos si están equilibrados o no. Simplemente decimos, bueno, voy a agarrar el A, el B y el C para trabajar. Y los que queden, pues no. O sea, vamos a decir que solo van a ser ellos y dependiendo de lo que pase con ellos y lo que pase con nosotros, ¿no? Pero esos grupos no los hiciste tú. Ya estaban hechos. Igual cuando queremos, así como que nos vamos a los temas fuertes de la gente, por ejemplo, con los trastornos alimenticios, y que pues sea gente que vaya a terapia, entonces esos grupos también ya están formados. Tú solo vas y haces tu experimento, por eso es cuasi experimental. O sea, vas a hacer el experimento, vas a manipular variables, pero en grupos establecidos, y a esos grupos se les llama intactos, porque es así como están, así como vienen, así me los agarro. No los voy a formar yo, ni voy a ver que sean semejantes, ni nada. Ya están ahí, y yo solo los voy a usar, así como están. Contextos de los experimentos. Eso ya lo habíamos visto también. O sea que un experimento, o cuando es experimental, no tiene que ser precisamente encerrados en un laboratorio. Así como puede ser en un laboratorio donde tienes más facilidad para hacer el control de las variables y de manipularlas, también se puede hacer en el campo. No precisamente en un campo, sino que en el hábitat natural de lo que estés investigando, o en el lugar que necesites estar y que sea fuera de un laboratorio. Los diseños no experimentales son las investigaciones que se realizan sin manipular deliberadamente variables. O sea que aquí nosotros no hacemos nada. Lo único que vamos a hacer es que vemos la situación, la vamos a observar, y a partir de lo que suceda de esa observación, entonces nosotros vamos a tomar los datos. Se trata de estudios donde no hacemos variar de forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. O sea, eso tenemos que ver cuando es no experimental. Tenemos que ver que suceda solo. Y cada cuánto sucede. O sea, porque si estamos hablando, por ejemplo, de los huracanes, pues ahí no podríamos
tener tanto un diseño experimental porque pues tendríamos que esperar a que suceda el fenómeno para poder observar en qué condiciones se da y más o menos las fechas y así y todo. Lo que hacemos es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos. Normalmente cuando estamos investigando seres de la naturaleza, o sea, animales, plantas, los fenómenos, catástrofes naturales, lo hacemos de manera no experimental. Y tratándose de personas, también podemos hacer no experimentales, de que las dejemos ser y nosotros nada más nos dedicamos a observar qué es lo que sucede. Ejemplo, aquí les puse un ejemplo de una situación que sería experimental y una no experimental para que se vea claramente la diferencia entre una y otra. En una experimental dice, hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones. Hay muchos a los que les gusta hacer esto, que dicen, bueno, le voy a decir tal cosa que sé que le va a molestar, a ver qué hace. Ese es un experimento. Ahí tú estás manipulando la situación. Tú estás estableciendo incluso la situación. Vas a hacer que se moleste. Y luego vas a ver qué hace. Para que sea no experimental es ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada. O sea, la persona ya está molesta. Algo ya le hizo enojar y tú lo único que haces es sentarte y ver qué hace mientras está enojado. Así sería no experimental. ¿Sí se ve la diferencia? Sí, maestra. Ok, entonces vamos a ver los tipos de diseño no experimental. Tenemos el transeccional o transversal, que es cuando nosotros recolectamos datos en un solo momento, en un tiempo único. Normalmente se hace este tipo de diseño no experimental cuando es temporada de algo. Por ejemplo, si vamos a hablar de un estudio de mercado y que queremos recolectar datos sobre las ventas en épocas navideñas y de productos navideños, pues tenemos que hacerlo mientras esté la temporada navideña o un poquito antes. Pero solo vamos a recolectar los datos que ocurran en ese momento. Cuando hay campañas políticas y nosotros queremos obtener datos sobre lo que ocurre en la gente con esas campañas políticas, al estar expuestos a la publicidad o al estar en esa época de elecciones, entonces tiene que ser en ese momento y solo en ese momento. Y ya. En el caso de la longitudinal, se recolectan datos a través del tiempo, en diversos puntos o periodos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. O sea que en este tipo de diseños, nosotros tenemos que agarrar varios momentos, pero con el mismo tipo de sujetos o con la misma situación, pero lo vamos a hacer varias veces. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los cambios entre la forma de pensar de una generación y de otra. Por ejemplo, ahorita que sale la clasificación, que si la generación X, la generación Y, la generación Z, que si los millennials y se han hecho estudios no experimentales, pero que son longitudinales, que analizamos a los mismos, o sea, en su misma etapa a los sujetos, pero en diferentes generaciones, para que nosotros podamos hacer esa distinción. Y por eso sale que
Los que son de tal año a tal año pensaban de una manera y de tal año a tal año pensaban otra. Entonces así como que se puede ver el cambio. Ahí se tuvo que hacer una investigación no experimental longitudinal. Y los estudios de caso, estos son los últimos y que ustedes me imagino que tanto en esta como en otras asignaturas se habrán visto. Los estudios de caso son investigaciones sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad que es visto y analizado intensiva y detalladamente como una entidad. Cuando nosotros, por ejemplo, si estamos en una materia de biológicas y que de repente, pues vamos a hacer un estudio de caso sobre una situación que se dio en el hospital tal con la enfermedad tal. Y te ponen así, te desglosan toda la situación para que tú entiendas el contexto también en el que se dio y que puedas establecer soluciones o dependiendo de lo que esté pidiendo el caso. O sea, si quieren que expliques algo o si nada más que contestes preguntas, pero relacionados con algo, eso depende. El estudio de caso no tiene distinción en cuanto al método. O sea, ahí podemos tener estudios de casos en diseños experimentales y en diseños no experimentales. Y también podemos tener estudios de casos para investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales y causales o explicativas. O sea, el estudio de caso es bastante genérico, se puede utilizar en cualquier momento y para cualquier cosa. Y también no hay distinción en que sea transversal o longitudinal, hablando específicamente de los diseños no experimentales. ¿Dudas? No, maestra. ¿Seguros? Yo, maestra. ¿Seguros? Yo. Dígame. Ok, explicando, yo a mi investigación me di cuenta que es diseño no experimental. Ahora, mi investigación en general de la vida reproductiva, en cuanto a adolescentes se trata, dos caracteres vendrían siendo el cómo o por qué existen los adolescentes que inician con una buena salud, una buena vida reproductiva, y los adolescentes y embarazos y edades de transmisión sexual, etcétera. Enfocado más que nada en el apoyo paterno y en el apoyo social. Ok. Ya vi que es diseño no experimental. Lo que me entra en duda es cómo lo tomo, longitudinal o estudio de caso. Que en una parte de mi investigación puedo tomar como que fuera hasta cierto punto transversal, o porque es recolecta de datos en un solo momento, más que nada en la adolescencia en específico, específicamente en la vida sexual. Entonces, aún así puedo como que abarcar un poco y comparar o contrastar lo que vendría a las distintas épocas, porque en investigación menciono, en mi hipótesis más que nada, que no es la misma, ¿cómo se llama?, educación sexual y apoyo paternal que existe aquí en Latinoamérica, como existe en otras partes del mundo, como vendría siendo en Asia o parte del mundo, ¿no? Entonces, también menciono un poco de lo que vendría siendo en las épocas. Entonces, eso entra en mi duda, si es longitud o vendría siendo más que nada estudio de caso. Pues es que si fuera estudio de caso, tendrías que poner una situación en específico. Por ejemplo, o sea, que pongamos que la situación es adolescentes, que no tienen atención por parte de sus padres o que
pues tienen diversas situaciones de baja autoestima, shalala. O sea, ahí tienes que ser muy, muy específico. Pero para que puedas hacer uno longitudinal, porque si quieres hacer tú la comparación entre lo que se pensaba o cómo se manejaba antes la situación y cómo se maneja ahora, obviamente para hacer una longitudinal real tendrías que esperar así como que hacerlo ahorita y luego hacerlo como dentro de 5 años de nuevo para ver si hay algún cambio o no, o si quieres extenderte más, así como que 10 años. Pero como eso es de que lo necesitas para este semestre y quieres que sea longitudinal, entonces tendrías que hacer con adolescentes de ahorita y con adultos. Con adultos que hayan vivido la misma situación, para saber cómo se pensaba en su época y la reacción de sus padres ante esa situación y cómo eran antes de que pasara, o sea, todo lo que necesites. Pero no tendrías que esperar esos años para ver si las adolescentes ya piensan diferente o qué pasa con ellas para que se dé los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, te puedes ir con adolescentes y te puedes ir con adultos para que se pueda manejar como longitudinal. Y si no, se puede dejar nada más en transversal, o sea, que te enfoques nada más en las adolescentes actuales que estén en esa situación, o sea, que estén embarazados o que tengan alguna enfermedad de transmisión sexual. Claro que, pues ahí tendrías que especificar también la enfermedad o si solo te vas a enfocar más en embarazos que en enfermedades. Si estás manejando los dos, entonces, pues sí tienen que estar en esas situaciones tus personas para que puedas hacer el estudio y que sea no experimental. Porque si tú llegas a manipular algo, ya sería experimental. O sea, por ejemplo, que las pongas en una situación o que les hagas, no sé, cualquier cosa. Pero mientras solo sea sacar información, pero de cómo estén actualmente y que tú nada más observes con lo que vayas a usar para recolectar datos, es no experimental. Y ya tú decides si quieres que sea longitudinal, pues es lo que puedes hacer para obtener tus datos este semestre. Y si no, lo puedes dejar en transversal. ¿Alguna otra pregunta? Ya creo que es todo. Sí me quedó claro, maestra. ¡Excelente! ¿Alguien más? Ok, entonces sí nos podemos trasladar al classroom, sí podemos trabajar en nuestro diseño el día de hoy. Esta presentación está en la plataforma también, en la parte de recursos, recursos, en la carpeta de presentaciones, se llama elección del diseño de la investigación, así se llama la presentación, para que la puedan consultar mientras están haciendo su actividad. Recuerden que además de que establecen el diseño, si va a ser uno preestablecido o si va a ser propio, si va a ser experimental o no experimental, tienen que decir si va a ser cuantitativo, cualitativo o mixto y dar sus razones. Es lo único que van a hacer. Van a redactar. En el caso de la estrategia, pues vayan, ahí sí tienen que poner así paso por paso qué van a hacer. Así como que va a ser experimental de así y para que yo pueda elegir a mis grupos, pues va a ser así o los voy a sacar de tal lugar o van a ser bla, bla, bla. Y después voy a hacer esto con ellos y cuando haga esto, entonces voy a hacer tal cosa para medir los resultados, shalala, shalala. O sea, tiene que haber una explicación de la planificación. ¿Quedó claro?
Ok, entonces, vámonos al... Una planeación de qué, maestra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Una planeación de qué? De cómo vas a llevar a cabo ya tu investigación como tal. O sea, ahorita ya tienes todo lo preliminar y lo que vas a hacer es explicarme paso por paso qué vas a hacer. O sea, que para obtener mis resultados, primero estableces, ¿va a ser experimental o no experimental? Y dependiendo de lo que digas, bueno, yo quiero que sea de diseño experimental porque en el estudio voy a hacer bla, 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 o sea, o lo que quiero obtener es tal cosa, y va a ser, por ejemplo, diseño experimental con postprueba, con únicamente postprueba. Y voy a necesitar tantos grupos que tengan tantas personas cada uno con tantas características, o sea, dependiendo de tu estudio, que tenga estas características. Y lo que voy a hacer es que a un grupo le voy a hacer tal cosa y a otro grupo no le voy a hacer nada. Y luego la prueba que les voy a poner es tal. Eso es lo que quiero que me expliquen. Así, desglosadito, que yo lo entienda. Y ya una vez que me den esa explicación, entonces me dicen los datos que yo quiero conseguir, por ejemplo, son cantidades, son cifras, y por eso va a ser cuantitativa. O yo solo quiero saber las características de tal cosa, nada, va a ser cualitativa. O quiero ambas cosas, va a ser mixta. Y ya. Es todo lo que van a hacer hoy. ¿Quedó? Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, maestra. ¡Excelente! Entonces ahora sí, vámonos al Classroom. Nada más esperen a que yo les ponga la actividad para que empiecen a trabajar. Y recuerden que para que sea asistencia, pues deben entregar, aunque sea la mitad del trabajo, de este trabajo, hoy, antes de que se acabe la hora. Y comentar presente como siempre lo han hecho. ¿Sale? Entonces vámonos ahí y de manera así en vivo nos veríamos hasta el lunes. Cuídense mucho. Bye, maestra. Adiós, maestra. Adiós. Hasta luego, maestra. Adiós.